audiencia sobre la situación de los derechos humanos en Cuba fue realizada en el Subcomité de Derechos Humanos, Parlamento Europeo. José Daniel Ferrer y Rosa María Payá expusieron sobre la realidad cubana. Martín Noticias nos tiene la información. Gracias a esta respetable Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo por darme la oportunidad de exponer sobre la muy grave situación que en materia de derechos fundamentales se vive en Cuba. José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, habló de la falta de libertades de todo tipo, de la situación en las cárceles cubanas, y puntualizó en el caso de los excarcelados luego del 16 de enero, y en el suyo en particular. Quienes fuimos excarcelados luego del 16 de enero enfrentamos constantes amenazas de ser devueltos a prisión. Por nuestro activismo político y en mi caso particular, hasta por el activismo humanitario a favor de personas enfermas, ancianos y otros que viven en la más extrema miseria. Mi hogar permanece cercado por las fuerzas represivas del régimen. Detienen activistas, colaboradores y personas vulnerables y les amenazan con la prisión si continúan viniendo a nuestra casa. El país Cuba está en crisis y necesita su solidaridad inmediata. Cuba atraviesa una crisis humanitaria profunda, el país vive bajo condiciones propias de un Estado fallido. Rosa María Payá, fundadora de Cuba Decide, abordó la realidad que padece el pueblo cubano. El sistema energético ha colapsado a nivel nacional múltiples veces en los últimos 6 meses y el Estado simplemente no es capaz de producir y distribuir energía para abastecer la demanda nacional. La escasez de alimentos y el hambre es la queja más repetida de la ciudadanía. Muchas familias no pueden garantizar ni tan siquiera una comida al día. Los servicios de salud y transporte en muchos lugares han colapsado. Pacientes oncológicos o con enfermedades poco comunes reportan no conseguir las medicinas y los alimentos necesarios. Para la Comisión Interamericana, Cuba continúa siendo un país en un contexto preocupante porque sigue enfrentando desafíos estructurales en materia de derechos humanos. La abogada argentina Andrea Pochac expresó sus puntos en nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana ha venido documentando las formas como la ausencia de independencia entre los poderes del Estado y el control hegemónico del partido único afectan gravemente el funcionamiento de las instituciones y vulneran las garantías mínimas para el respeto de los derechos humanos. Varios eurodiputados expusieron su visión sobre la realidad cubana. Antonio López Istúriz dijo: en Cuba la gente está muriendo por desnutrición y por falta de atención médica. Por cierto, mandando médicos, mientras tanto, el régimen con las brigadas cubanas a países europeos trabajando como esclavos. Debemos reconocer la valentía de aquellos que, pese a la intimidación y a la violencia del régimen, se han negado a callar. Ahí tenemos nuestros premios Sájarov, Osvaldo Payá, las Damas de Blanco o Guillermo Fariñas. El eurodiputado Jorge Martín Frías se pronunció sobre el acuerdo de diálogo y cooperación. El régimen es un peligro, todos lo sabemos, salvo la Comisión Europea, y más después de haber escuchado lamentablemente a la representante, que estoy espantado de lo que he escuchado. Parecen no darse por enterados. Siguen financiando el régimen a través, entre otros, del nefasto acuerdo de diálogo y cooperación política del que Cuba jamás ha cumplido ni un solo punto. El parlamentario europeo Adrián Vázquez Lázara sugería apoyo para José Daniel Ferrer, que es víctima del hostigamiento del régimen. Creemos que sería conveniente que usted, presidente, pida a la señora Kallas, o lo haga a través de la presidenta Metsola, que envíe al Cuerpo Diplomático Europeo a confirmar que el señor Ferrer se encuentra en perfectas condiciones, que no ha pasado nada. El Parlamento Europeo ha condenado en varias ocasiones las violaciones constantes y permanentes de los derechos humanos en Cuba. Luis Guardia, Martín Noticias.